buenos días a todos los presentes. Ya con la presencia de las autoridades de la Mesa de Honor, vamos a dar inicio a esto que es el conversatorio en conmemoración del 76º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Convoca el senador nacional Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Para hacer oficial la apertura de este acto, palabras del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador nacional Mario Alberto Varela. Muy buenos días para todos. Un gusto enorme poder recibirles en esta sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Agradezco a los compañeros integrantes de la comisión, senador Rafael Filisola, como así también a nuestros invitados especiales en el día de la fecha. Un honor para nosotros recibir al profesor doctor Diego Moreno Rodríguez Alcalá, juez electo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así también a la doctora Silvia Blasco, viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres. Asimismo, agradecemos la presencia y la predisposición también de la doctora Elodia Almirón, miembro del Tribunal de Apelación Civil, en lo civil, comercial y laboral, que hoy también nos acompaña para compartir algunos temas de importancia en este aniversario número 76 de la Declaración de los Derechos Humanos. Hoy se conmemora ese día histórico de reconocimiento a la dignidad, a la humanidad. Sabemos que a lo largo de la historia ha sido siempre, como han sostenido muchos grandes pensadores y filósofos, especialmente quienes creen en la necesidad de reconocer los derechos humanos, la historia de la humanidad es una lucha de los derechos. Efectivamente, consideramos que todo lo que ha ocurrido en la época antigua, en la Edad Media, como así también en la Revolución Francesa, que ha sido un hecho histórico importantísimo, para que podamos primeramente hablar de los derechos del hombre. Cuando el soberano pueblo entendió e interpreta que el poder reside en el pueblo y no solamente en los soberanos designados por la divinidad. Todo ese desarrollo, a pesar de todo, a pesar de la apertura contra esa opresión absolutista, hegemónica en esa época, igual la humanidad tuvo que enfrentar dos grandes guerras mundiales. Posterior a ello, a pesar de la Liga de las Naciones que pretendía preservar la paz en el mundo después de la Primera Guerra Mundial, desafortunadamente hemos caído de vuelta en una desgracia enorme que ha sido la Segunda Guerra, que ha cobrado millones y millones de vidas humanas. Después de ello, esta declaración, hace 76 años, el 10 de diciembre de 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó esta Declaración de los Derechos Humanos, un instrumento fundamental que estableció los principios y valores que deben guiar nuestras acciones y decisiones en la defensa de los derechos humanos. Decíamos antes del inicio de esta conferencia que nunca es tarde y tampoco podemos decir que los derechos humanos hoy están asentados en el mundo. Nosotros necesitamos hablar de esto en todos los foros, en todos los espacios, en el Paraguay y en el mundo. Y le decía al doctor Moreno y a la viceministra antes de la llegada de la doctora Almirón, Rafael, que es increíble que el descubrimiento hoy de lo que ocurre en Siria podamos pensar que en pleno siglo XXI sea todavía una realidad. Estamos hablando de una prisión en donde muchas personas, mujeres con niños, personas torturadas, pensábamos que eso ya quedaba en el pasado. Sin embargo, sigue siendo una realidad. Lo que significa que el compromiso, y especialmente nosotros quienes somos representantes a través del voto popular, en un poder del Estado, en este caso en el legislativo, tenemos la obligación de hablar de estos temas. Tenemos la obligación de recordar que la humanidad ha pasado por momentos difíciles, pero también tenemos grandes desafíos en el presente y mucho por construir todavía en el futuro en materia de derechos humanos. Damos la bienvenida también a la senadora Lizarela Valiente, integrante de nuestra comisión. Les agradecemos infinitamente vuestra presencia y esperemos que hoy sea un día realmente importante para seguir aprendiendo, conociendo y comprometiéndonos, no solamente con el Paraguay, con los derechos humanos, sino con el mundo y con la humanidad. Bienvenidos.
Fueron las palabras del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores, el senador nacional Mario Varela. A continuación, y para dar inicio a este conversatorio, comparte con nosotros la viceministra Silvia Blasco, viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres. Ella, licenciada de la carrera de Psicología con énfasis en área clínica de la Universidad Católica, especialista en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Autónoma del Paraguay, especialista en Gestión de Política Pública y Género de la Universidad Nacional de Asunción. Con nosotros va a tocar el impacto de la violencia contra la mujer en el marco ley 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Viceministra, adelante. Buenos días, senador Varela, senador Filisola, senadora Valiente, a mis compañeros también, al doctor Moreno, a la doctora Lodia, muchas gracias. Desde ya agradecidas, senador Varela, por la invitación y al Ministerio de la Mujer. Gracias por tenernos realmente presentes en este día conmemorativo de los derechos humanos. Y estamos a días de haber salido del mes internacional de la erradicación y la eliminación de la violencia contra las mujeres, un mes especial para todas nosotras las mujeres. Y desde el Ministerio de la Mujer es lo que queremos y es lo que hacemos, trabajar para la igualdad entre mujeres y hombres, hombres y mujeres. Venimos desarrollando, yo sé que tengo poco tiempito, pero quiero contar las cosas más importantes con relación al cumplimiento y a los avances que tenemos con la ley 5777. Estamos creando centros regionales para los servicios especializados que brinda el Ministerio de la Mujer, como los que ya tenemos implementados, que es el Servicio de Atención a la Mujer, acá en Sedamur, en el centro, como 5 centros regionales, y hemos sumado uno más este año, por eso son 5, en diferentes puntos del país. En San Pedro, en Canindeyú, Alto Paraná, Boquerón y me falta uno que es Amambay, con equipos multidisciplinarios de abogada, psicóloga y trabajadora social, porque las víctimas necesitan tener en sus respectivos departamentos estos centros regionales. Al igual que mandata la ley, estamos creando, porque esto sí obliga a la ley 5777 a las gobernaciones a tener casas de acogida. Hoy estamos hablando que en Boquerón, en Yembucú y en Concepción ya es un sueño hecho realidad, ya tienen estas casas de acogida. Eso es todo lo que tiene que ver con la atención. Tenemos el Centro Ciudad Mujer, que aglomera a más de 20 instituciones en este momento, divididos en 4 módulos: módulo de salud sexual reproductiva, el módulo de violencia, de prevención de la violencia, así como también el módulo de empoderamiento, porque sabemos bien que la mujer que puede estar pasando por una situación de violencia necesita empoderarse económicamente, aunque sabemos que no es lo único que necesita fortalecer o fortalecerle a una mujer para que salga de ese ciclo de violencia. El módulo también inicial, que estamos trabajando con el programa Abrazo del Ministerio de la Niñez, tenemos una línea que funciona las 24 horas, los 365 días del año, la 137, la 137 sin asterisco, y es bueno explicar esto también. Esto es todo lo que tiene que ver con los servicios. También estamos trabajando en la prevención, porque sabemos, como decimos siempre, que la vacuna contra la violencia hacia las mujeres es la educación y es la prevención. Estamos trabajando en 2 campañas muy fuertes. Una que está dirigida a los jóvenes, que es Noviazgo sin Violencia, y lo estamos realizando ya desde hace 10 años. Otra campaña también de capacitación y sensibilización para toda la ciudadanía. Todos los meses son noviembre. Quisimos dejar ese mensaje, ¿por qué? Porque realmente hay que acordarnos de que hay violencia
contra las mujeres todo el año, no solamente en noviembre. Y ahora hemos lanzado una campaña con MITIC, que ya habrán visto los spots en donde el eslogan es digamos las cosas como son. No fue solo un empujón, fue violencia. No fue solo un moretón, fue violencia. Entonces, estamos trabajando también, eso es lo que es prevención, estamos trabajando con protocolos de atención, 2 protocolos muy importantes. Un protocolo de formación de formadores para todos estos servidores públicos que tienen a su cargo la atención, la recepción de la sanción también de la atención a víctimas de mujeres indígenas, víctimas de violencia, porque sabemos que la tratativa y la manera de abordaje es diferente, tiene sus especificaciones. Entonces, trabajamos en un protocolo, ya lo lanzamos, el 25N lo lanzamos con la ministra también y con todas las lideresas, porque yo quiero recalcar eso. Estos materiales, estos manuales se realizaron con las lideresas, con las mujeres indígenas. Ya no fuimos nosotras o nosotros desde el Estado solamente trabajando en oficinas encerrados. Ellas vinieron a trabajar con nosotras. Entonces eso es súper importante. Y un protocolo muy significativo también, el que lo lanzamos la semana pasada. Y eso es súper importante, senador Varela, contarle en lo que Paraguay, esto tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas. Paraguay es el único país a nivel regional y mundial, porque nos pusimos a averiguar, lo lanzamos con la APF. 2 manuales en realidad, uno con el Ministerio de la Niñez y otro del Ministerio de la Mujer. Espacios seguros de fútbol femenino, de niñas, niños, adolescentes y mujeres, para que ya no hayan acosos en estos lugares. Entonces, lo lanzamos la semana pasada y Paraguay está realmente a la vanguardia en ese instrumento. Incluso ya nos hicieron saber que la FIFA está queriendo replicar eso a nivel mundial. Realmente tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que, como siempre dice el señor presidente Santiago Peña, el trabajo en equipo. Y lo hicimos con el Ministerio de la Niñez, ese protocolo de la APF, y el protocolo de mujeres indígenas lo hicimos también con 7 instituciones del Estado también. Entonces, dejar este mensaje, qué importante es la búsqueda y el encuentro de la igualdad entre hombres y mujeres, porque eso es lo que queremos desde el Ministerio de la Mujer, trabajar todas las aristas, y sabemos que lo más importante es trabajar en la prevención. Así que no hay nada que festejar, es un día conmemorativo y recordar, como dijo el senador Varela, recordar que hay todavía hechos que creíamos que ya habían quedado en la historia y que se están repitiendo. Los derechos humanos hay que respetarlos. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de la viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, la viceministra Silvia Blasco. A continuación, nos va a disertar el profesor doctor Diego Moreno Rodríguez, el abogado, docente e investigador con más de 20 años de trayectoria en la academia, en la función pública internacional y en el ejercicio de la profesión. Realizó sus estudios de especialización en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York y en la Universidad de Salamanca, España. Él es profesor de grado y posgrado en universidades e institutos nacionales, latinoamericanos y europeos, donde imparte asignaturas sobre teoría constitucional, derechos fundamentales, interpretación y argumentación jurídica, así como temas selectos del sistema interamericano. Ha publicado también numerosos trabajos sobre justicia constitucional y derechos humanos en obras colectivas y revistas especializadas. Posee una amplia experiencia en temas vinculados al sistema interamericano, habiendo trabajado en el Departamento de Derecho Internacional
de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ahí por más de 6 años. Además de sus actividades académicas, actualmente ejerce la profesión de abogado en Asunción, Paraguay, está casado y es padre de 4 hijos. El profesor doctor Diego Moreno Rodríguez Alcalá fue recientemente electo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El profesor nos va a hablar sobre los desafíos y perspectivas para la protección y promoción de los derechos humanos en Paraguay y nuestra región. Profesor, adelante, por favor. Bueno, señor presidente, autoridades presentes, distinguidas copanelistas, señoras y señores, muchas gracias en primer lugar por la invitación y por todo el acompañamiento que siempre he recibido de parte de esta comisión. Cada 10 de diciembre conmemoramos la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1948. Se trata de un documento que constituye un verdadero hito en la historia de la humanidad. Ha sido traducido a más de 500 idiomas. Ha inspirado tratados internacionales de derechos humanos a nivel universal y regional, así como constituciones y normativas legales a nivel nacional para la protección de la dignidad humana a lo largo y ancho del planeta. Ha dado origen al derecho internacional de los derechos humanos tal cual lo conocemos hoy y ha contribuido a dar primacía a la protección de los derechos a nivel doméstico. Ha contribuido a fundar una ética pública a escala global con la cual podemos denunciar la actuación de los estados cuando las personas sujetas a su jurisdicción no son tratadas conforme a la declaración. Ha impulsado un movimiento mundial que desde distintas regiones y desde diferentes ámbitos trabaja para lograr mejores condiciones de vida para los más desfavorecidos. La declaración nos reconoce a todos como miembros de una gran familia humana, poseedores de una dignidad inherente, iguales, libres y con deberes hacia nuestros semejantes. Los derechos contenidos en la declaración constituyen un escudo contra el abuso y la arbitrariedad en todas sus formas y protegen intereses vitales para que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad. Al mismo tiempo, constituyen un arma muy poderosa para el empoderamiento y la emancipación humanas. En síntesis, en medio de tantos desafíos, la declaración se erige como un faro de esperanza y de inspiración para quienes aspiran a una vida más digna para millones de personas a lo largo y ancho del planeta y en particular de nuestra región latinoamericana. Aunque cuenta con antecedentes más remotos, los orígenes inmediatos de este documento se remontan, como decía el presidente, a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y a las nefastas experiencias totalitarias de los años 30 y 40 del siglo pasado. La Declaración Universal es un claro mensaje de lo que la comunidad internacional se propuso no tolerar ni permitir nunca más. Esa misma frase que algunas décadas más tarde se convertiría en un emblema en nuestra región para repudiar el terrorismo de Estado. Es cierto que la Guerra Fría y otros accidentes de la historia del siglo XX eclipsaron el entusiasmo inicial y hasta pusieron en entredicho las promesas de la declaración.
Pero superada esta confrontación, en la actualidad, la Declaración y los derechos en ella contenidos se muestran más vigentes que nunca. Constituyen aspiraciones irrenunciables de una comunidad internacional que, a pesar de todos sus problemas y de situaciones como las que estamos viendo ahora en Siria, siguen anhelando un mundo de paz, justicia y libertad fundado en el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todas las personas. Vivimos en sociedades cada vez más polarizadas y divididas. Uno de nuestros desafíos contemporáneos consiste en encontrar consensos básicos para organizar la vida en sociedad de forma justa y pacífica. Por eso mismo es bueno recordar cómo los redactores y redactoras de la Declaración, provenientes de distintas regiones del planeta y de las más diversas tradiciones morales, filosóficas, culturales y religiosas, pudieron no obstante converger en torno a un conjunto de derechos fundamentales con el objeto de colocar en el centro de nuestra atención a la protección de la persona humana. A pesar de las insinuaciones de etnocentrismo, el documento goza de una gran aceptación a escala mundial, al punto de que los derechos que allí se reconocen se encuentran recogidos en la casi totalidad de las constituciones o leyes nacionales de los países del mundo. Cuando la Declaración señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y luego añade que esto es así sin distinción alguna, se trata no solo de bellas proclamas retóricas producto de la ilustración de sus redactores, sino de afirmaciones que se presentan como verdades morales y que además gozan de un consenso universal. Y ahora vayamos al plano regional. La contribución latinoamericana a la Declaración Universal ha sido enorme y hoy en día está fuera de discusión. La historia de esta región había pasado en distintos momentos por etapas especialmente significativas que la hicieron afrontar de forma dramática la cuestión del trato que nos debemos mutuamente cuando intentamos construir comunidades políticas fundadas en el respeto a los demás. Ocurrió hace 500 años, en la época de la conquista, con las prédicas de Bartolomé de las Casas, las ideas de Francisco de Vitoria y otros pensadores que denunciaron la brutalidad cometida durante la conquista y una buena parte de la época colonial en contra de los pueblos originarios. A pesar de la persistencia de los abusos, estas voces afirmaron con fuerza la dignidad y la igualdad de todas las personas pertenecientes a la especie humana, en lo que sin duda constituye un antecedente directo de la Declaración. Ocurrió también en la época de la independencia, con los catálogos de derechos individuales que iban siendo reconocidos en las primeras constituciones republicanas y liberales de la época, algo que en nuestro país se dio recién en 1870, después de la hecatombe de la Guerra de la Triple Alianza. Ocurrió luego con el constitucionalismo de los derechos sociales y económicos que encontramos de forma paradigmática en la Constitución de Querétaro de 1917 y que luego se plasmaría en distintas constituciones de la región, incluida nuestra actual Constitución de 1992. Y finalmente ocurrió con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue adoptada con 7 meses de antelación a la Declaración Universal y que hoy constituye, junto con la Carta de la OEA, el instrumento fundante del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Los juristas de nuestra región
y las juristas aportaron un sustento político esencial para la adopción de la Declaración Universal. Formaban parte del bloque unitario más grande dentro de la Asamblea General de la ONU en 1948 y ejercieron su influencia para lograr su aprobación ante las reticencias de las grandes potencias. Pero además contribuyeron con el contenido de numerosas disposiciones, así como a la búsqueda de un justo equilibrio entre los extremos divergentes que apeligraban la adopción del documento, representados por las concepciones aparentemente irreconciliables del individualismo occidental y del colectivismo abrazado por el bloque soviético. La mediación latinoamericana fue decisiva para forjar un documento armónico que consiguió conjugar no solo derechos civiles y políticos tradicionales, sino también derechos económicos, sociales y culturales, además de una mención de los deberes que tenemos hacia nuestras comunidades y hacia los demás. A instancia de esa gran dominicana, cuyo nombre no debemos olvidar, Minerva Bernardino, se proclamó de forma expresa en el preámbulo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por supuesto, estos datos históricos no deben invitarnos a la autocomplacencia, todo lo contrario. Las nuevas generaciones debemos tratar de seguir profundizando en el proceso iniciado por las que nos precedieron. Hoy en día la región sigue siendo una de las más violentas y desiguales de todo el planeta. Nos enfrentamos con situaciones de exclusión, marginalización y discriminación de grupos minoritarios y en situación de vulnerabilidad que son completamente antitéticas con los derechos contenidos en la Declaración, así como con nuestros propios instrumentos regionales de protección. El derecho a la participación efectiva y la institucionalidad democrática se hallan bajo permanente acecho y lo mismo cabe señalar con relación a varios otros derechos. Algunas vejaciones impactan sobre grupos específicos de forma desproporcionada, como la violencia y la opresión de las mujeres, y la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, además de varios otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por su parte, millones de personas en situación de pobreza se ven impedidas de alcanzar una vida digna acorde a lo establecido en la Declaración a causa de privaciones o inequidades que no tienen ningún tipo de justificación. Y así con un largo etcétera de problemas sistémicos y estructurales que persisten en el plano regional y también en el plano local. Es por eso que estos actos de conmemoración, como decía el presidente, son sumamente relevantes. Constituyen oportunidades para reflexionar sobre las distintas maneras en las que nos quedamos cortos con la realización de las aspiraciones contenidas en la Declaración. En ese sentido, hago un llamado a nuestra sociedad, a nuestras autoridades, a todos los estados de la región, para que reafirmen sus compromisos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con todos los demás instrumentos y tratados universales y regionales para la protección de los derechos. Esta es la mejor manera de honrar la gran tradición latinoamericana de lucha contra las atrocidades que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, fundada en ideas que han afirmado para nuestra región la plena vigencia de los derechos inalienables de la persona humana. Voy terminando. La declaración fue redactada
con suficiente amplitud y apertura como para ser aplicada a nuevos y variados desafíos que se plantean en cada época, incluso aquellos que no pudieron ser previstos al momento de su redacción y que suponen hoy amenazas graves para los derechos en un mundo interconectado e interdependiente. La declaración continúa siendo un documento de enorme relevancia para un contexto político, social, económico y cultural que ha experimentado enormes transformaciones en estos 76 años. En la propia declaración se proclamó que la misma debe constituir, y en esto me hago eco de lo que decía el presidente, un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que, inspirándose constantemente en ella, promuevan y aseguren el reconocimiento y la aplicación de todos los derechos. Por eso, reitero, celebro la realización de este evento que nos permite conmemorar la declaración, releerla y reflexionar desde nuestra región y desde nuestro país en particular sobre la importancia de su implementación. Finalmente, me gustaría recordar a las personas defensoras de derechos humanos y a quienes desde la sociedad civil, la academia, el activismo, el ámbito estatal u otros espacios trabajan para lograr un orden social e internacional en el que los derechos proclamados en la declaración se hagan plenamente efectivos para todas las personas por igual. Muchísimas gracias por la atención. Así tuvimos la genial disertación del profesor doctor Diego Moreno Rodríguez Alcalá. Antes de continuar con nuestro programa, queremos destacar y agradecer la presencia de la senadora de la Nación, Lizarela Valiente. También nos acompaña la viceministra de Relaciones Económicas e Integración, la embajadora Patricia Frutos del Ministerio de Relaciones Exteriores, digo bien. También nos acompaña Claudia Sanabria, ella presidenta del Mecanismo de Prevención contra la Tortura. Está con nosotros también el doctor Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la CODEUPI. Así también agradecemos a los dirigentes campesinos que hoy nos acompañan en este conversatorio. Siguiendo con el programa, a continuación nos va a disertar la profesora doctora Elodia Almirón Prugel. Ella es abogada, Derecho de la UNA, doctora en Ciencias Jurídicas, Derecho UNA, máster en Planificación Estratégica de la IAAE, máster en Justicia Constitucional, Universidad de Bolonia, máster en Argumentación de la Universidad de León. También participó de la beca postdoctoral de la Universidad Pompeu Fabra. Ella es profesora titular por concurso de oposición de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNA 2013 hasta la fecha. Profesora adjunta por concurso de oposición Cátedra de Derecho Constitucional de la UNA desde el 2016 hasta la fecha, autora de obras jurídicas individuales y colectivas. Su situación actual de los derechos humanos del Paraguay, el desafío, los impactos en la política gubernamental, en la protección de los derechos humanos, en los grupos de la minoría, su nivel de involucramiento en la sociedad civil, en la promoción y defensa de los derechos humanos, resistencia de la sociedad civil hacia ciertos temas relacionados con los derechos humanos, como el feminismo e ideologías de género. Doctora Elodia Almirón, adelante, por favor.
Buenos días a todos y todas, señor presidente Mario Varela de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación. Senador Filisola, viceministra, autoridades presentes. Bien, el tiempo breve que me ocupa esta breve charla, quiero tomarlo desde el control de convencionalidad. Realmente el control de convencionalidad no tiene una relación directa con lo que hoy estamos rememorando. Voy a tomar las palabras de la viceministra, rememorando la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero es sumamente importante este control de convencionalidad y los voy a hablar desde el ámbito interno, porque ha significado y ha implicado la modificación de políticas públicas y también de legislación nacional. Y que eso ha sido realmente el interés de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahora Diego Moreno va a ocupar una silla desde enero del 2025. Y si bien es cierto, Diego no tiene una representación nacional, pero significa un orgullo histórico para la República del Paraguay y una conquista en nuestras relaciones exteriores en materia de derechos fundamentales. Entonces, este control de convencionalidad surge realmente en el año 2006, hace muchísimos años atrás. La República del Paraguay ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos recién en el año 1989, y en el imaginario siempre se habla de que ese instrumento internacional fue el primer instrumento de derechos humanos, pero hay una cuestión que aquí debemos exponer justo en el Día de los Derechos Humanos, que el primer instrumento de derechos humanos ratificado por este país fue la Convención CEDAW, la convención que trata de erradicar toda forma de discriminación o actos discriminatorios contra la mujer, y es un instrumento del año 1986. Y la verdad que forma parte del sistema de Naciones Unidas, es el reflejo de esta Declaración Universal porque trata de combatir la discriminación que sufren las mujeres a lo largo y a lo ancho de este mundo que nosotros conocemos. Entonces, ese instrumento ha permitido cambios legislativos. El más importante que conocemos todos y todas, y no es necesario que seamos abogados y abogadas para ello, fue la Ley 1/92, que posibilitó la modificación del Código Civil, que es de finales de la década de los 80, y permitió el ejercicio con mayor amplitud de los derechos civiles de las mujeres. Entonces, ese instrumento es de mucha valía y también tenemos que recordarlo en este día especial. Justamente estaba hablando con la viceministra, creo que entre hoy y mañana se trata el análisis, todo lo que implicaría la creación de los juzgados especializados, juzgados y tribunales, es así, viceministra, en materia de violencia contra la mujer. Y precisamente en eso está enlazada la Convención CEDAW y, por supuesto, la Convención Belén do Pará. El control de convencionalidad realmente tardó mucho tiempo en llegar a la República del Paraguay, y es importante que lo recordemos este día, porque la Corte Interamericana, en sus sendas sentencias, que seguro son conocidas por todos ustedes, enlaza ambos sistemas, es decir, se estudian ambos sistemas, el sistema de Naciones Unidas y el sistema de la OEA. Tenemos que traer a colación una sentencia histórica para la República del Paraguay, nacional me refiero, desde aquí, desde el Poder Judicial, que es un acuerdo y sentencia emanado de la Corte Suprema de Justicia en el año 2013. Recién a partir de ahí se genera toda la actividad y la temática del control de convencionalidad, y esa sentencia, ¿qué es lo que refirió? Refirió el acceso a la información. Es cierto que en nuestro sistema constitucional y el acceso a la información, la libertad de expresión, por supuesto que están allí plasmadas, ambos derechos están plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y evidentemente en otros instrumentos internacionales se ha hecho obligatorio, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y qué es lo que dijo allí la Corte Suprema de Justicia con el voto de uno de sus preopinantes? Enlaza el control de convencionalidad y por primera vez lo aplica en nuestro sistema interno. ¿Y en qué radica la importancia de esa sentencia, que tal vez pueda ser una sentencia más de las que salen de la Corte Suprema de Justicia? Es que esa sentencia posibilitó la salida a la luz de la Ley 5882 del año 2014, que seguro todos y todas la conocemos,
porque esa ley implicó el ejercicio con transparencia en la función pública y el manejo de la cuestión estatal, donde cualquiera de nosotros, no es necesario ni siquiera que seamos ciudadanos de este país, sino que cualquier persona interesada puede requerir el acceso a la información de las instituciones estatales, Poder Judicial, Poder Legislativo, Ejecutivo, municipalidades, gobernaciones, y también allí la Corte Suprema de Justicia, gracias a este control de convencionalidad, aplica lo que significa el contrapeso de los derechos, porque allí estaban involucrados, y eso es lo que hace precisamente el Poder Judicial, qué derechos son más importantes en un punto determinado en el marco de un proceso, y allí estaba en juego el derecho a la intimidad de los funcionarios estatales. ¿Y qué es lo que dijeron los ministros de la Corte? Bueno, es cierto, hay derechos fundamentales, los funcionarios públicos también tienen derechos fundamentales, derechos humanos, pero para nosotros en este punto histórico y en este momento histórico del país es más importante el acceso a la información, que implica rendición de cuentas, transparencia, lucha contra la corrupción. Y estos nos preguntaríamos si son derechos fundamentales. Por supuesto que son derechos fundamentales. El ejercicio pleno de los derechos sociales implica la lucha y el combate contra la corrupción, y esos derechos sociales claramente son derechos fundamentales, y no solamente derechos fundamentales, sino que en nuestro país son derechos constitucionales. La República del Paraguay, como bien lo expresó Diego, desde el año 1992 sufrió una transformación muy importante en materia del ejercicio de los derechos humanos. Tenemos derechos humanos desde el artículo 1 hasta más allá del artículo 124, 125 de la Constitución, y se le da realce a derechos como el de las comunidades originarias. Por ejemplo, aquí tenemos que recordar que la República del Paraguay ha reconocido por primera vez en su historia constitucional a nivel de rango máximo el derecho, dice así, el derecho de los pueblos indígenas. Eso es de fundamental importancia, y tampoco eso implica que la situación de las comunidades originarias haya cambiado, no, de ninguna manera. No pensemos que porque está en la Constitución o porque se tienen tratados internacionales o leyes, la situación en materia de derechos fundamentales va a mejorar ostensiblemente, pero sí implica un aporte muy importante, porque la responsabilidad no solo parte del legislativo en reconocer o aplicar los tratados internacionales a la República del Paraguay, sino que también hay responsabilidad desde el sistema de justicia, desde los sistemas de las municipalidades, de las gobernaciones, y claramente desde el Poder Ejecutivo para la implementación de políticas públicas con visión de derechos humanos. Entonces, volviendo a esta primera sentencia del año 2013, su primer impacto fue esta ley del año 2014, son dos leyes, pero esta es la más paradigmática. Luego tenemos otras sentencias sumamente importantes también que se refieren al control de convencionalidad. Una es del año 2020 en materia del acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos que obran, por supuesto, en los archivos de la Contraloría General de la República, donde se promueve allí un amparo y llega hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia? Hace lo mismo que se hizo en el año 2013, pero ahí pasaron 7 años, estamos en el año ya 2020 con esa sentencia, y dicen los ministros de la Corte Suprema de Justicia: sí, los funcionarios públicos tienen derechos humanos, el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera, pero aquí debe pasar nuevamente el derecho a la información pública, y si un funcionario público es pagado en su salario por el aporte de los contribuyentes, claramente esa ciudadanía o esos habitantes tienen derecho a conocer y a acceder a las declaraciones juradas. Esa sentencia del 2020 también es en demasía de importancia, porque a partir de la misma, cualquier amparo que se haya presentado en instancias inferiores en el Poder Judicial, cuál fue ya la tendencia de los jueces y juezas de la República, por supuesto, hacer lugar al amparo y que se pueda acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Entonces, ¿en qué contribuye el control de convencionalidad? Que claramente recae primordialmente en la Corte Suprema de Justicia, en sus 3 salas: sala civil, penal, constitucional, pero no solamente en el Poder Judicial.
La aplicación del control de convencionalidad, y ya lo ha dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sendas sentencias, que es una responsabilidad conjunta estatal, es decir, no solo todo en el Poder Judicial, sino que también en el Poder Legislativo. Las leyes que salen a la luz, que son sancionadas por el Poder Legislativo, deben ser un reflejo de lo que estipulan los tratados internacionales. Es decir, estamos tratando de esta ley de violencia, de lucha contra la mujer, allí qué es lo que tendría que haber sido analizado, y por supuesto que seguro así lo hicieron. La Convención CEDAW, nuevamente hablamos de ella, la Convención Belén do Pará, que trata de erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Entonces, las leyes nacionales deben reflejar el contenido de los tratados internacionales. No es solo que el Estado ratifica los tratados internacionales y eso queda allí en el recuerdo, sino que debe insertarse en la legislación nacional, en los decretos del Poder Ejecutivo, en las acordadas de la Corte Suprema de Justicia, en los reglamentos de las gobernaciones, y por supuesto la otra responsabilidad se tiene en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, que a través de sus distintos ministerios, podemos pensar en cualquiera de ellos, deben implementar en materia, con visión de derechos humanos, en todas las áreas posibles, es decir, en todas ellas. Derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. No debemos olvidar que este control de convencionalidad se está ocupando para nosotros desde la República del Paraguay, me refiero, de nuevos derechos que no son tampoco tan nuevos, como es el derecho al hábitat, el derecho al agua. De hecho, la República del Paraguay tiene 3 sentencias paradigmáticas, que son 3 sentencias llevadas al sistema interamericano, que es Yaque Axa, Sawayamaxa, Chamot Cassette, que por primera vez para nuestro país trata lo que es el derecho al agua, el derecho al alimento, el derecho al vestido. Y todos estos derechos, si ustedes leen los instrumentos internacionales, se encuentran insertos con todas estas letras en, por ejemplo, el Protocolo de San Salvador, y también en el pacto, hablando del Sistema de Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, no son solamente lindas letras que quedan en el imaginario, es una responsabilidad de los estados insertarlas en el ámbito del derecho positivo interno en todas las áreas, y allí no solo queda en responsabilidad de los 3 órganos estatales que acabo de mencionar, sino que en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas militares, en las fuerzas policiales, también en las gobernaciones, en las municipalidades. ¿Por qué? Porque las gobernaciones son los centros de gobierno departamentales y las otras en los centros de gobierno más pequeños, pero igualmente tienen esa responsabilidad, porque allí ingresa todo lo que establece también nuestra Constitución en el artículo 6, que habla, que puede ser un artículo muy poético, pero está en la Constitución, debe ser cumplido, no es una mera poesía, que es el artículo 6, que dice y refiere un tema muy importante, que es la calidad de vida. Y la calidad de vida implica el estado de bienestar. Y no debemos olvidar, rememorando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomando de vuelta sus palabras, viceministra, que esa calidad de vida, ese estado de bienestar, implica el efectivo ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y difusos en todo tiempo para todas y todas nosotros y nosotras. Muchas gracias. Fueron las palabras de la profesora doctora Elodia Almirón Prugel, miembro del Tribunal de Apelación en Civil, Comercial y Laboral. Destacamos también la presencia de la doctora Yolanda Gómez, también viceministra de la Mujer. Para el cierre, bloque conclusiones finales de este conversatorio, a cargo del senador de la Nación, Mario Alberto Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Solicitamos al senador nacional Rafael Filisola, por favor, para hacer uso de palabra también en este
Antes que nada, muchas gracias a todas y a todos los presentes, autoridades nacionales, defensores y defensoras de los derechos humanos y muy especialmente a nuestros panelistas, la viceministra Blasco, la doctora Almirón y el doctor Diego Moreno Rodríguez, próximo en meses a asumir una posición de mucha trascendencia en el sistema interamericano de derechos humanos y una posición histórica también para el Paraguay, pues si bien hemos tenido compatriotas que han integrado la comisión, esta es la primera vez en la historia que corresponde a un compatriota nuestro integrar ese alto tribunal con tantas responsabilidades. Realmente queda muy poco, casi nada por agregar. Todas las exposiciones se complementan y han hecho mucho énfasis no solamente en la importancia de la convención, sino sobre todo en el impacto que ha tenido esa convención en los distintos sistemas de distintos continentes, el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema europeo, más recientemente el sistema africano, pero también en nuestras constituciones. Y la Constitución del 92, además de la Constitución del 70, que para su época ciertamente fue revolucionaria para el país, la Constitución del 92 es una constitución que verdaderamente se inspira en gran medida y recoge esos principios que están previstos en la Convención. Ahora, más allá de eso y de que hemos avanzado muchísimo tras una larga dictadura, hoy sin lugar a dudas hemos avanzado de una manera importante en materia de vigencia de derechos humanos. Hay que señalar, sin embargo, que nos queda mucho por hacer. Y la lucha por los derechos, así como han señalado los expositores, viene de siglos, quizás hasta de milenios. Y es una tarea constante, es una tarea que se construye día a día y es una tarea que se construye con mucha convicción. Y si bien es cierto, hemos avanzado mucho, y decía la doctora Almirón, hablaba de la calidad de vida y hablaba de esos casos emblemáticos en los cuales el Paraguay fue condenado, estamos muy lejos todavía de poder decir que estamos atendiendo los derechos de la niñez de una manera adecuada. Estamos muy lejos de decir que esa igualdad, esa dignidad que está desde los primeros párrafos, que está mencionada ya desde los primeros párrafos de nuestra Constitución, tiene una eficacia real. Y miremos nada más el recinto en el que estamos. En la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados tenemos una representación de solo el 25% de mujeres. Entonces no debe extrañarnos que la violencia machista, la violencia por razones de género, sea una realidad todavía en el país, cuando el gobierno y los poderes públicos, también el Poder Judicial, donde la doctora Almirón tiene una destacada tarea, pero de 9 integrantes de la Corte Suprema de Justicia tenemos una sola ministra. Entonces, en esas condiciones es lógico que esa mirada femenina no tenga la fuerza suficiente y tengamos una situación epidémica en feminicidios, en abusos, y en una representación política que no es consecuente con el protagonismo y con el derecho que tienen todas las mujeres. Y cuando hablamos de la calidad de vida, podemos hablar desde los derechos de los pueblos originarios, podemos hablar de comunidades campesinas que no tienen derecho al agua porque el agua está contaminada, porque los servicios públicos no llegan. Podemos hablar del derecho a la educación, donde muchos chicos
niños y niñas tienen que estudiar en condiciones que no son las más apropiadas, o en el sistema penitenciario que hoy está, somos uno de los países que tiene una de las mayores tasas de personas privadas de libertad sin condena. Así que sin caer en el pesimismo, pero tampoco en la ingenuidad, creo que un día como hoy tiene que llamarnos a una mayor militancia, a un mayor compromiso, también a una mayor explicación. Muchas veces hay un discurso contrario en la sociedad, una cuestión cultural de una parte de la sociedad que descalifica el concepto de derechos humanos, que pretende identificar derechos humanos con protección de criminales. Y es una cuestión cultural que tenemos que llegar a nuestros compatriotas para que los derechos humanos, así como nos explicaba Diego, recordaba también el presidente de nuestra comisión, el sistema actual por lo menos surge a partir de ese desastre humanitario que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el Holocausto, y bueno, y a partir de ahí la comunidad internacional entendió que se tenía que cambiar ese paradigma de los estados ausentes, del estado mínimo, y se tenían que intervenir más las constituciones, y también el sistema internacional tenían que intervenir más para que los derechos de las personas y la dignidad de las personas, la vida de las personas, el derecho a vivir, el derecho a tener una vida digna, el derecho a ser tratados con dignidad, y el derecho a la igualdad, nuestra Constitución dice sin distinción alguna. No dice somos iguales menos aquellos, dice sin distinción alguna, y nos olvidamos de eso. Así que nada más que mi satisfacción como miembro de esta comisión, mi agradecimiento por este encuentro tan significativo, a todos y a todas las presentes, y sobre todo a nuestras panelistas y a nuestro panelista. Muchas gracias y sean bienvenidos siempre en el Congreso, que no siempre es, pero que debe ser la Casa del Pueblo. Muchas gracias. Antes del cierre, se tiene previsto una serie de consultas de parte de algunos inscriptos de nuestra platea. Podemos proceder. Son 2 personas inscriptas. Vamos a hacerle llegar el micrófono para la consulta correspondiente. Invitamos entonces a hacer uso de palabra a la doctora Giselle Rivas, de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días, mi nombre es Shirley Cantero y acá junto con mi compañera Giselle Rivas estamos en representación de la Defensoría del Pueblo. Estaba escuchando atentamente a la doctora Blasco cuando hablaba del documento que se plasmó interinstitucionalmente, y si decimos que aquí es un espacio justamente de reflexión porque están todos los sectores involucrados, está el Poder Judicial, está el encargado de políticas públicas, que es el Ministerio de la Mujer, y también a lo que no queremos llegar como país, el tema de la Corte Interamericana. Solamente decir que si estamos, como dije, en un espacio de reflexión, también tenemos que hacer una opinión crítica, no pesimista como dijo el senador, pero sí crítica. En esa elaboración no estuvo presente probablemente, estoy casi segura, a un 99,9% de que la Defensoría no formó parte de esa. Y eso también tiene una explicación, porque hay un desgaste institucional. En este mismo recinto y con solvencia puedo citar que se gestó un juicio político contra el anterior defensor. ¿Y por qué menciono eso? Porque también la violencia contra las mujeres se puede dar en espacios públicos. Y somos ejemplo de eso, pero también desde el lado positivo contar eso, porque cuando, y personalmente tengo la fortuna de ser formada por la doctora Almirón también, que forma parte de este panel, cuando conocemos nuestros derechos es donde podemos accionar los mecanismos adecuados y que son conforme a derecho, con el respeto debido a la Carta
constitucional y podemos llegar a un buen puerto. Por eso decía que aquí fue, en este recinto, que se gestó un posible juicio político que posibilitó realmente la renuncia de aquel que ostentaba un cargo donde creemos que en la Casa de los Derechos Humanos es donde más se tenía que respetar, pero sin embargo también se vivió eso. Y no quiero perder la oportunidad porque también hay personas comprometidas con su trabajo y con pasión a lo que hacen. Y acá, por citarle, y disculpe la doctora Diana Vargas, le cito porque en su momento también pudimos unirnos como mujeres para que sean oídas, siempre, como digo, con el respeto debido y poder llegar a que de esa situación penosa particular pueda gestarse algo macro que evite situaciones particulares en recintos así públicos, como digo. Y solamente eso, decirle a los presentes muchas gracias por estar acá, porque estos lugares son donde realmente podemos recoger información de vida, cosas que a veces se guardan debajo de los tapetes, pero cosas de lo que tenemos que hablar y, como digo, no siempre el lado negativo, sino que el lado positivo para que nunca vuelvan a ocurrir. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de las compañeras de la Defensoría del Pueblo. Segundo inscripto en esta ronda de palabras, señor Ramón Medina, dirigente campesino. ¿Qué tal? Buen día para todos y todas. En primer lugar, agradecer por la invitación para este encuentro, un día tan importante, ¿verdad? Para la humanidad por sobre todas las cosas. Algunas preocupaciones y para ver si alguien de los compañeros o panelistas que hablaron pueda reflexionar también sobre eso, ¿verdad? Por ejemplo, en la realidad campesina indígena, en nuestro país, en el año, ocurren muchos hechos de violencia por parte principalmente de las autoridades judiciales y también autoridades políticas en la lucha de estos sectores campesinos e indígenas por la tierra, donde prevalece el interés individual de los que tienen capital sobre el derecho colectivo de estos sectores históricamente excluidos en nuestro país, ¿verdad? Entonces ahí se constituye como hecho de violación de derechos humanos porque el Estado, al no garantizar el derecho a la tierra, por ejemplo, o el Estado en no proteger a comunidades campesinas e indígenas en su forma de vida, de producción, que no es compatible con otros modelos, como el agronegocio, por ejemplo. El Estado siempre juega hacia el interés individual, pero individual del que tiene plata, no cualquier individual de ahí allá. Entonces eso es una preocupación y nos interesaría también escuchar alguna reflexión al respecto, porque el criterio que se utiliza muchas veces desde las autoridades políticas pareciera ser que se contradice con lo que plantea esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias. Perfecto. Fueron las palabras de Ramón Medina, de la dirigencia campesina. Si me permite, por favor, aquí el doctor Diego Moreno, con mucha gentileza, nos ha acompañado esta mañana, solo que tiene una agenda superpuesta, entonces queremos cederle el uso de palabra antes de que él pueda excusarse también de continuar en este conversatorio, y reitero nuestro agradecimiento desde la comisión contigo, doctor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, para agradecer a todos por la atención y despedirme y excusarme por tener que salir. Me hubiese encantado quedar hasta el final y he escuchado muy atentamente lo que usted ha manifestado, señor Medina, y como futuro juez de la Corte, si bien yo no puedo
entender en demandas contra el Estado paraguayo son informaciones muy valiosas que cualquier juez o jueza de la Corte debe manejar, porque esas son realidades regionales, no solamente locales. Así es que muchas gracias por ese comentario que a mí en lo personal me resultó muy valioso escuchar. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Gracias también Gracias, doctor. a la comisión por la invitación. De esta manera damos cierre al conversatorio en conmemoración del 76º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que tengan todos un buen resto de jornada.